Jack Miller, un ranchero pobre, fue acusado injustamente de un crimen que no cometió y llevado ante el Consejo Tribal, donde la multitud pedía su condena. Detrás de esa acusación se escondía Walter Grayson, un vecino ambicioso que no dudó en tenderle una trampa para quedarse con todo. Pero el destino, de la mano de dos valientes hermanas apaches, abrió el camino hacia la verdad y reveló al verdadero culpable. Y solo escuchen cómo este juicio inesperado dio un giro sorprendente y terminó demostrando que la justicia puede brillar incluso en la oscuridad más densa. El sol del desierto se alzaba como un juez implacable sobre la llanura. El aire ardía, las piedras brillaban como brasas y cada sombra parecía demasiado corta para ofrecer alivio. Jack Miller avanzaba con paso lento, arrastrando las botas cubiertas de tierra. A su alrededor, las últimas reses que le quedaban caminaban con las cabezas gachas, exhaustas por la sequía. Ese pequeño grupo de animales era lo único que se interponía entre él y la ruina definitiva. Jack había nacido en esas tierras polvorientas y sabía que podían ser crueles, pero aquella sequía superaba cualquier recuerdo. Durante meses había rezado por una lluvia que nunca llegó. Había vendido muebles, herramientas y hasta la vieja carreta de su padre para comprar pastura. Ahora solo quedaba un hilo de esperanza: llevar a sus vacas hasta el río, a un día de camino, donde tal vez aún quedara agua. Mientras avanzaba, el silencio comenzó a pesarle. No era el silencio habitual del desierto, con el canto lejano de un coyote o el zumbido de un insecto. Era un silencio denso, vigilante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Jack lo sintió primero en la piel, como un presentimiento, antes de escucharlo con los oídos. Un crujido breve, apenas el gemido de una rama quebrada, hizo que se detuviera en seco. Giró la cabeza y su corazón dio un vuelco. A pocos metros, dos figuras femeninas emergían entre los arbustos, seguras, silenciosas, tan integradas al paisaje que parecía imposible no haberlas visto antes. Eran dos hermanas apaches. La mayor, Aelina, tenía la frente erguida y los ojos oscuros que parecían atravesar cualquier mentira. En su mano descansaba una lanza corta, apoyada con naturalidad, como una extensión de su propio cuerpo. La menor, Rosa, tensaba un arco con firmeza. Aunque la cuerda estaba lista para soltar la flecha, no había odio en su mirada, sino la fría determinación de quien cumple con un deber inevitable. Jack levantó las manos lentamente, mostrando las palmas abiertas. No pensaba luchar, sabía demasiado bien lo que significaba ese encuentro. En la frontera, una sola mirada podía decidir entre la vida y la muerte. El sudor le resbalaba por la frente, pero esta vez no era solo por el calor sofocante. Era la conciencia de que cada respiración dependía de ellas. El viento sopló débilmente, levantando un remolino de polvo entre los tres. Las vacas mugieron a lo lejos, ajenas a la atención, como si el destino de su dueño no importara al mundo. Jack tragó saliva, sin apartar la vista de aquellas jóvenes que parecían portar siglos de memoria en sus ojos. Durante un instante que pareció eterno, ninguna habló. Las hermanas lo rodearon despacio, midiendo cada paso. Se movían con la gracia de cazadoras, ligeras como el humo de una fogata, observándolo desde todos los ángulos. Jack sintió como el miedo crecía dentro de él, pero también una extraña calma. No tenía nada que ofrecer más allá de su verdad. Finalmente, Aelina se detuvo frente a él. Su voz sonó clara, grave, cargada de autoridad ancestral, como si detrás de esas palabras hablara todo un pueblo. «Vendrás con nosotras». No hubo explicación ni promesa, solo una orden. Rosa bajó un poco el arco, pero no dejó de apuntar. Jack entendió que no tenía elección. El camino hacia el río, hacia la salvación de su ganado, se desvanecía ante sus ojos. Ahora debía seguir un sendero desconocido, abierto por la voluntad de dos mujeres que no admitían resistencia. Mientras caminaba bajo la vigilancia de sus guardianas, el desierto le pareció distinto. Cada piedra, cada cactus y cada nube en el horizonte parecía observarlo, como si toda la naturaleza supiera lo que estaba por suceder. Y en el fondo de su pecho, junto al miedo, comenzó a crecer una chispa de intuición. Aquel encuentro no era un accidente. Era el inicio de algo mucho más grande que él mismo. Ese día, entre el polvo y el calor del mediodía, Jack Miller empezó a caminar hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. El sol aún estaba alto cuando Jack llegó a la aldea.
Sus pasos levantaban polvo mientras las hermanas lo guiaban hacia el centro del poblado, donde un círculo de chozas rodeaba un espacio abierto. Ali lo esperaba algo más peligroso que el arco de Rosa o la lanza de Ailina, la mirada de todo un pueblo. El murmullo comenzó apenas lo vieron. Hombres, mujeres y ancianos salieron de sus hogares para observar al extraño con ropas gastadas y rostro cansado. Algunos señalaban con el dedo, otros murmuraban palabras que Jack no entendía, pero la hostilidad se sentía como un peso sobre sus hombros. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. En el centro del círculo lo aguardaba el consejo tribal. 4 ancianos sentados en bancos de madera, con semblantes severos que no revelaban emoción. Entre ellos destacaba el jefe Nathan, un hombre de edad avanzada, con ojos oscuros que habían visto demasiadas estaciones de guerra y paz. No necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Cuando Jack fue empujado hacia el centro, el murmullo creció. Una anciana gritó algo que provocó que varios guerreros asintieran con furia contenida. Finalmente, Nathan levantó una mano y el silencio se impuso. «Dicen que mataste a nuestro joven cazador», pronunció despacio, en un inglés marcado por su acento nativo. «Dicen que disparaste a escondidas, como un ladrón de la noche». Las palabras golpearon a Jack como una roca en el pecho. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Abrió la boca para defenderse, pero por un instante la voz se le quebró. Reunió fuerzas y habló, mirando al jefe directamente a los ojos. «No he matado a nadie. Vine con mis vacas al río. Eso es todo». Un guerrero se adelantó, con un objeto en la mano. Era una bala deformada, mostrada como prueba. «Esto fue encontrado en el cuerpo de nuestro hermano», dijo con dureza, «el mismo calibre que usan los rancheros». El círculo de espectadores estalló en exclamaciones. Jack sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. La injusticia era tan clara como el cielo sobre sus cabezas. Alguien había disparado, pero lo culpaban a él solo por ser extranjero, solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Rosa bajó los ojos, como si dudara. Ailina, en cambio, lo observaba con atención, buscando en su rostro cualquier sombra de mentira. El jefe Nathan volvió a hablar. «Si dices la verdad, ¿por qué el rastro de tus botas lleva cerca del lugar donde cayó nuestro joven?» Jack quedó helado. No entendía cómo podía haber ocurrido aquello. Quizá el verdadero culpable había dejado huellas falsas. Quizá el viento y el polvo habían jugado en su contra. Lo único cierto era que la multitud veía en él al responsable. El murmullo volvió a crecer, esta vez cargado de furia. Una mujer lloraba, un anciano alzaba el puño, los jóvenes guerreros apretaban las lanzas. Jack sintió que cada par de hoyos en aquel círculo deseaba verlo pagar. Entonces, inesperadamente, Ailina dio un paso al frente. «Él no es un asesino», dijo con firmeza, aunque su voz no temblaba. «Lo conozco. Hace un año salvo a mi hermano pequeño de la mordida de una serpiente. ¿Acaso alguien capaz de salvar una vida la arrebataría sin motivo?» El silencio se hizo de nuevo. Jack sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, aunque tenue, pero el consejo no habló de inmediato. Nathan cerró los ojos por un instante, como si meditara el peso de esas palabras. «La verdad no se mide en recuerdos, sino en pruebas», respondió con calma, y con un gesto indicó que lo encerraran hasta que se decidiera su destino. Jack fue conducido a una choza de barro usada como prisión. Las voces del pueblo resonaban afuera, cargadas de rabia y exigencia de justicia. Sentado en la penumbra, con las manos temblorosas, comprendió que estaba atrapado en una red tejida por la desconfianza y el miedo. La primera acusación había sido lanzada, y aunque aún respiraba, la sombra de la condena lo cubría como una tormenta en el horizonte. La noche cayó sobre la aldea como un manto pesado. El aire olía a humo de hogueras y a tierra seca, pero lo que más se sentía era la tensión que palpitaba en cada rincón. Jack permanecía sentado en el suelo de la choza donde lo habían encerrado. La puerta de barro y madera no era fuerte, pero lo suficiente para mantenerlo prisionero bajo la vigilancia de 2 jóvenes guerreros. El murmullo del día había crecido hasta convertirse en un rugido. Afuera, la multitud se reunía alrededor de la plaza. Voces firmes exigían justicia, otras pedían venganza inmediata. Cada palabra que llegaba hasta Jack le taladraba los oídos como si fueran golpes de martillo.
Desde la rendilla de la pared alcanzaba a ver las sombras proyectadas por el fuego, brazos alzados, rostros endurecidos por la indignación, miradas encendidas por la pérdida. Para el pueblo, él era la figura del culpable, el extraño que debía pagar. El corazón de Jack se agitaba como un caballo asustado. Quiso gritar su inocencia, pero sabía que sus palabras se perderían en medio del clamor. Nadie quería escuchar razones. Cada grito lo hundía más en el pozo de la desesperación. Castigo. Castigo. Se oía entre las voces. La furia de la multitud no era solo enojo, era un río desbordado que arrastraba todo a su paso. Hombres jóvenes golpeaban el suelo con lanzas. Mujeres lloraban con los brazos extendidos hacia el cielo. Ancianos murmuraban antiguas plegarias pidiendo justicia por la sangre derramada. Jack apoyó la frente contra la pared de barro. El calor de la hoguera que ardía afuera le llegaba a la piel como un recordatorio de que su destino estaba a punto de celarse. Por primera vez sintió que la vida podía escapársele sin que nadie lo defendiera. En medio de aquel rugido, una figura se abrió paso entre la multitud. Ailina, con el rostro firme, levantó la mano en señal de silencio. Su sola presencia hizo que algunos bajaran la voz, aunque no todos. Rosa la seguía de cerca. Sus ojos reflejaban duda, como si estuviera dividida entre la lealtad a su pueblo y la verdad que intuía. ¿Qué prueba tienen contra él más allá de las suelas y una bala? Preguntó Ailina con voz fuerte, que resonó sobre el murmullo. Un guerrero respondió desde la multitud. Basta con eso. La sangre de nuestro hermano exige venganza. Un coro de voces lo respaldó. El pueblo ardía de furia, como si el dolor colectivo los hubiera vuelto uno solo. Jack escuchaba desde la choza, con el corazón encogido. Esa noche comprendió que no solo luchaba por demostrar su inocencia, sino por sobrevivir a una justicia que ya lo había condenado en la mente de la mayoría. El clamor continuó hasta que el jefe Nathan apareció y levantó su bastón de mando. El silencio cayó como una losa. El consejo decidirá al amanecer, anunció con voz grave. Hasta entonces, nadie levantara la mano contra el prisionero. Las voces se apagaron aunque la rabia seguía vibrando en los ojos del pueblo. Algunos se alejaron lentamente, otros se quedaron en vigilia, como guardianes de una justicia que aún no estaba escrita. En el interior de la choza, Jack respiró aliviado por un instante, pero el miedo no lo abandonó. Sabía que al amanecer su destino dependería de un juicio que ya parecía tener sentencia, y en el fondo de su corazón crecía un fuego nuevo. No solo miedo, sino una rabia contenida contra la injusticia que lo envolvía. El amanecer prometía ser implacable. El amanecer llegó envuelto en un silencio expectante. El cielo se tinó de tonos rojizos que parecían presagiar sangre, y el aire fresco de la mañana no logró disipar el peso de la noche anterior. Jack fue sacado de la choza con las manos atadas. Sus pasos resonaban sobre el suelo endurecido mientras lo conducían hasta el círculo central, donde el consejo tribal lo esperaba. La multitud ya estaba reunida. Nadie había olvidado las voces de la víspera. Hombres, mujeres y ancianos lo miraban como si cada uno llevara en la mirada la herida del cazador caído. Jack sintió que esas miradas lo atravesaban más que las cuerdas que sujetaban sus muñecas. El jefe Nathan levantó su bastón de mando y el murmullo cesó. Sus ojos recorrían la multitud con calma, pero su voz tenía la fuerza de quien lleva toda una vida dictando decisiones que marcan destinos. Hoy escucharemos a todos. La verdad debe hablar. Un anciano se adelantó con paso lento, apoyándose en su bastón. Su voz era áspera como la corteza seca de un árbol. ¿Qué más pruebas se necesitan? Las suelas están claras, la bala lo confirma. Si lo dejamos libre, nuestra justicia perderá fuerza. Las voces de aprobación se alzaron. El pueblo parecía un río dispuesto a arrastrar cualquier duda. Entonces Ailina dio un paso al frente. Su figura erguida y su mirada decidida llamaron la atención incluso de los más enojados. La justicia no se alimenta de la prisa ni de la rabia, dijo, y su voz resonó como un golpe de tambor en el aire frío. Todos sabéis que este hombre salvó a mi hermano pequeño cuando la serpiente lo tenía condenado. ¿Quién arriesga su vida por un niño si en su corazón solo habita la maldad? El murmullo se transformó en desconcierto. Algunos bajaron la vista, recordando aquel episodio que no podía negarse. Rosa, que había permanecido en silencio hasta entonces, alzó la voz con timidez al principio.
pero con firmeza al final. Vi sus ojos ayer, cuando lo acusaron. No había culpa en ellos, solo miedo. Y todos sabemos que el miedo de un inocente no es igual al de un culpable. La multitud se agitó. Algunos murmuraban que las hermanas estaban cegadas por la gratitud, otros que hablaban movidas por la compasión. Pero nadie pudo negar que sus palabras abrieron una grieta en la certeza colectiva. El jefe Nathan observaba en silencio. Sus ojos oscuros eran como lagunas profundas que no dejaban ver el fondo. Finalmente habló. La palabra de las hermanas pesa, pero no borra las huellas ni la bala. Si lo defendéis debéis traer pruebas. Sin ellas, la memoria de nuestro joven cazador pedirá justicia en vano. El aire se volvió pesado. Jack sintió que su pecho se apretaba, aunque una chispa de alivio prendía en su interior. Por primera vez desde que lo acusaron, alguien había hablado en su favor. No era suficiente, pero era el inicio de algo. El consejo ordenó que permaneciera bajo vigilancia hasta que se jalaran más pruebas, y mientras lo llevaban de regreso a la choza, Jack alzó los ojos hacia el cielo. Las nubes de la mañana se movían rápidas como si la tierra misma esperara un desenlace. Las hermanas lo siguieron con la mirada. En sus gestos no había miedo, solo la certeza de que la tormenta estaba por desatarse, y de que ellas serían las únicas dispuestas a enfrentarla. El amanecer se extendía sobre la aldea con una luz rojiza que tenía las nubes como brasas. Era un cielo inquietante, como si el propio día supiera que estaba por decidirse el destino de un hombre. El aire era frío, pero no aliviaba el peso de las horas previas. Todo el poblado se había reunido para escuchar el veredicto del consejo. Jack fue sacado de la choza por dos cuereros. Sus muñecas estaban atadas con cuerdas ásperas que le habían dejado marcas en la piel. Caminaba con los pasos pesados de quien carga no solo con cadenas, sino con la condena invisible de cientos de miradas. El murmullo de la multitud lo envolvió como un enjambre, y aunque no entendía todas las palabras, reconocía la hostilidad en los gestos. En el centro de la plaza circular lo aguardaban los ancianos del consejo. Sus rostros eran solemnes, talados por el tiempo y la experiencia, y sus ojos eran los de jueces que habían visto demasiadas veces la delgada línea entre justicia y venganza. Entre ellos destacaba Nathan, el jefe de la tribu, cuya sola presencia imponía silencio. Hoy escucharemos todas las voces, dijo Nathan, alzando el bastón de mando. La verdad se revelará en palabras y pruebas. Un anciano de rostro curtido dio un paso al frente. Se apoyaba en un bastón decorado con plumas, y su voz áspera sonó como un golpe de piedra contra piedra. ¿Qué más necesitamos?, preguntó mirando a la multitud. Encontramos huellas que le van al lugar donde cayó nuestro joven. Encontramos una bala que coincide con las armas de los rancheros. Este hombre estuvo allí. Eso basta. Las palabras encendieron a la multitud. Gritos de aprobación resonaron como un trueno. Culpable. Culpable. Los guerreros golpeaban el suelo con sus lanzas. Las mujeres alzaban los brazos hacia el cielo, y los niños observaban en silencio, aprendiendo la dureza de un juicio que parecía ya escrito. Jack sintió que cada grito lo empujaba más cerca de un abismo sin retorno. Quiso hablar, pero su voz se perdió bajo la marea de sonidos. Su pecho ardía de impotencia. No había cometido ese crimen y sin embargo todo lo acusaba. Fue entonces cuando Ailina avanzó hacia el círculo central. Su figura erguida se destacó entre el tumulto, y cuando levantó la mano en señal de silencio, algunos calaron de inmediato. Su voz, clara y firme, resonó por encima de todos. La justicia no nace de la prisa ni del enojo. No confundamos dolor con certeza. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos fruncieron el ceño, otros desviaron la mirada. Ailina continuó, sus ojos fijos en Nathan, pero su voz dirigida a todos. Muchos aquí saben lo que este hombre hizo por mi familia. Hace un año, cuando mi hermano pequeño fue mordido por una serpiente, todos pensaron que moriría. Él, sin conocernos, arriesgó su vida para sacarle el veneno y salvarlo. ¿Es ese el acto de un asesino? El silencio fue inmediato. Los presentes recordaban aquel día. Nadie podía negar la verdad de esas palabras. Jack, atado en el centro, bajo la cabeza, no esperaba que él revelara ese recuerdo, y menos aunque lo usara como defensa. Rosa, que hasta entonces había permanecido en la sombra de su hermana, dio un paso al frente. Su voz tembló al inicio, pero pronto ganó firmeza.
Lo mira los ojos anoche, cuando lo acusaron. En él los vi miedo, sí, pero no el miedo de quien oculta culpa. Era el miedo de alguien que sabe que nadie cree en su verdad. Todos aquí sabemos distinguir una mirada culpable de una inocente. Algunos asentían en silencio, otros murmuraban que las hermanas hablaban movidas por gratitud. Un guerrero levantó la voz con dureza. ¿Acaso el recuerdo de un favor borra la sangre derramada? Las voces volvieron a encenderse, divididas ahora entre quienes pedían justicia inmediata y quienes dudaban. La plaza se convirtió en un campo de emociones encontradas. Nathan levantó su bastón y el murmullo se apagó poco a poco. Observó a las hermanas con atención, luego dirigió su mirada hacia Jack, que permanecía inmóvil, atrapado entre esperanza y desesperación. La palabra de las hermanas tiene peso, dijo el jefe con calma, pero la justicia no puede sostenerse en recuerdos. La verdad requiere pruebas, y pruebas aún no hay. Hizo una pausa y el silencio se volvió insoportable. Finalmente añadió: permanecerá bajo vigilancia. Si existen pruebas de su inocencia, deben encontrarse. Si no las hay, el destino se decidirá en su contra. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos se mostraban insatisfechos, otros aliviados de que no hubiera sentencia inmediata. Jack fue llevado de regreso a la choza. Mientras caminaba, sintió que algo había cambiado. No era libre, ni mucho menos seguro, pero por primera vez desde su captura había visto un resquicio de esperanza. Dos voces habían osado desafiar la tormenta. Ailina y Rosa lo siguieron con la mirada mientras desaparecía en la penumbra de la choza. En sus ojos no había miedo, sino convicción. Ellas sabían que la lucha apenas comenzaba. El sol terminaba de elevarse sobre la aldea, y en su luz clara se dibujaba el inicio de un conflicto que no solo pondría a prueba al ranchero, sino también a todo el pueblo. La noche volvió a cubrir la aldea, aunque esta vez Jack no se sentía del todo solo. A través de la rendija de la choza veía cómo Ailina y Rosa se turnaban discretamente para vigilar desde la distancia, como si quisieran asegurarse de que nadie lo tocara hasta que el consejo decidiera. Ese gesto era una pequeña llama de esperanza, pero no disipaba el temor que lo rodeaba. Mientras tanto, en la sombra del poblado, surgían murmullos diferentes. Algunos guerreros comentaban que la bala jalada en el cuerpo del joven cazador no era común en la tribu. No todos lo dijeron en voz alta, pero varios lo pensaron. Tal vez alguien de fuera había querido encender la discordia. Esa misma noche, Ailina se reunió con un anciano cazador, Samuel, que había examinado el lugar donde encontraron al joven. Él habló en voz baja, como quien teme que lo escuchen los espíritus del viento. Las huellas que vimos no son claras. Parecen haber sido puestas con intención, no por accidente. Unas son más profundas que otras, como si alguien las hubiera marcado dos veces. Ailina lo miró con atención, comprendiendo que la verdad podía estar más cerca de lo que todos creían. Al amanecer, Rosa se arriesgó a hablar con Jack, a través de la ventana de barro de su prisión. Si no fuiste tú, susurró, ¿quién podría haber sido? Jack levantó la cabeza. Su rostro estaba cansado, pero en sus ojos brillaba una chispa de certeza. Mi vecino, Walter Grayson, tiene más ganado que nadie cerca de aquí. Me odia porque nunca vendí mis tierras, y ahora que estoy arruinado querría verme fuera del camino. Rosa frunció el ceño. El nombre era conocido. Un hombre de aspecto correcto que había hecho tratos con comerciantes de la región. Pero detrás de esa fachada, varios lo recordaban como alguien calculador. Ailina, al escuchar esto, sintió que las piezas encajaban. Recordaba haber visto a Grayson en la frontera de las tierras apaches semanas atrás, discutiendo con cazadores por el uso del río. Su gesto aquel día no era el de un aliado, sino el de alguien que escondía rencor. El consejo no tenía pruebas, pero las hermanas comprendieron que debían actuar si no encontraban algo tangible que demostrara la inocencia de Jack. Al amanecer siguiente la multitud lo declararía culpable. Esa misma tarde, Rosa observó discretamente las armas de los rancheros que habían llegado a comerciar meses atrás. Había un detalle que llamó su atención. Algunos grababan iniciales en la culata o en la base del cañón. Si la bala encontrada tenía marcas semejantes, podría ser la clave. Mientras tanto, Grayson, sin saber que las sospechas comenzaban a caer sobre él, seguía moviéndose con tranquilidad en sus tierras.
Pero en su calma había algo inquietante. No parecía sorprendido por la desgracia de Jack, al contrario, su silencio parecía el de quien espera recoger un beneficio. Jack, aún encerrado, cerró los ojos y respiró hondo. Aunque el miedo lo consumía, por primera vez sintió que la verdad no estaba perdida. Había alguien dispuesto a buscarla. La batalla ya no era solo contra la furia del pueblo, sino contra un enemigo invisible que había preparado cada paso para hundirlo. El amanecer siguiente prometía no solo un juicio, sino el inicio de una cacería por la verdad. La luna apenas asomaba detrás de las montañas, cubierta por nubes que se deslizaban lentamente, como si quisieran esconder la escena que estaba a punto de suceder. La aldea dormía a medias. Algunos guerreros velaban cerca del fuego central, otros se habían rendido al cansancio después de la agitación del día. Las hogueras iluminaban con destellos naranjas las chozas y proyectaban sombras inquietas que parecían vigilar cada rincón. Dentro de su prisión de barro, Jack Miller permanecía despierto. El silencio de la noche era traicionero. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento le hacía pensar que venían a por él. Su corazón latía con fuerza cuando escuchó un leve roce en la pared trasera. No era el paso de un guardia ni el sonido de un animal, era un susurro humano, casi imperceptible. Jack, murmuró una voz femenina. Soy yo, reconoció a Ailina. La mayor de las hermanas había esperado a que los centinelas se distrayeran. Con una piedra lisa fue desmoronando con paciencia una pequeña parte del barro, lo justo para crear una abertura. El sonido era tan leve que se confundía con el murmullo del viento. Jack se inclinó hacia la rendilla. Sus ojos se encontraron con los de Ella, brillantes en la penumbra. No podemos esperar más, dijo en un susurro firme. Si no encontramos pruebas esta noche, mañana el consejo cederá a la rabia del pueblo. Él asintió, aunque la idea de huir lo llenaba de miedo. Si lo atrapaban, no habría segunda oportunidad. Pero la convicción en el rostro de Ailina era suficiente para dar el paso. Cuando el hueco fue lo bastante grande, Jack se deslizó con esfuerzo, sintiendo cómo la tierra raspaba sus hombros. Una vez fuera, la oscuridad lo envolvió con la fuerza de un manto protector y amenazante al mismo tiempo. Rosa los esperaba a unos metros, escondida entre los arbustos. Había tomado la decisión de acompañarlos pese a sus dudas. Tenía un arco en la mano y los nervios en el rostro. Los guardias rondan cerca del río. Susurro. Debemos movernos hacia el bosque. Caminaron despacio, agachados, atentos a cada crujido del suelo. El viento soplaba suave, lo bastante para disimular el roce de sus pasos, pero no tanto como para ocultar un error. A lo lejos, un perro ladró y Jack se detuvo en seco, el corazón en la garganta. Ailina le puso una mano en el brazo, obligándolo a mantenerse inmóvil hasta que el silencio regresó. La ruta hacia el bosque era estrecha y sinuosa. Pasaron cerca de una hoguera donde dos jóvenes conversaban. El humo picaba los ojos de Jack, pero no se atrevió a pestañear. Cada segundo parecía eterno. Por un instante creyó que lo habían visto, pero uno de los centinelas soltó una carcajada y volvió la vista hacia el fuego. Finalmente alcanzaron los matorrales. El bosque los recibió con su oscuridad cerrada, un refugio y a la vez un laberinto. Jack respiró profundo, como si por primera vez en días el aire tuviera sabor a libertad. Ahora debemos encontrar pruebas, dijo Ailina en voz baja, mirando hacia el horizonte donde se alzaban las tierras de Walter Grayson. Solo así podremos salvarte. Jack la miró con gratitud y asombro. Dos mujeres, hijas de un pueblo que no era el suyo, arriesgaban todo por él. La esperanza que había estado a punto de extinguirse se encendió de nuevo en su interior. El camino hacia la verdad acababa de comenzar, pero cada paso en la oscuridad podía decidir su destino. El bosque se abría ante ellos como un corredor sombrío. La luna, apenas visible entre las ramas, lanzaba destellos plateados que se movían con cada soplo de viento. Ya caminaba detrás de Ailina y Rosa, cuidando cada paso para no romper el silencio. El aire olía a pino y tierra húmeda, pero detrás de esa calma latía la urgencia. Necesitaban pruebas, y sabían exactamente dónde buscarlas. Las tierras de Walter Grayson no quedaban lejos. Jack las conocía bien. Eran más fértiles, con corrales amplios y un establo sólido construido con tablas recién cortadas. Grayson siempre había tenido más recursos, más animales y más poder de negociación con los comerciantes.
A ojos del mundo era un hombre respetado, pero Jack sabía que bajo esa fachada se escondía la ambición fría de alguien que no se detenía ante nada. El trayecto hasta su rancho fue un recorrido de sombras y sobresaltos. Varias veces tuvieron que detenerse al escuchar el crujir de ramas a lo lejos. Podían ser ciervos, pero también podían ser exploradores apaches o peones de Grayson. En cada pausa, el corazón de Jack retumbaba como un tambor en la oscuridad. Al llegar a las cercanías del rancho, se agazaparon entre los arbustos. Una lámpara brillaba en la ventana de la casa principal. La silueta de Grayson se movía dentro, y de vez en cuando se escuchaba el golpeteo metálico de algún objeto que colocaba sobre la mesa. «Tenemos que entrar al establo», susurró Jack. «Si guardo algo, será Ali». Las hermanas asintieron. Se deslizaron entre la maleza hasta llegar a la parte trasera, donde la oscuridad era más profunda. El establo olía a heno fresco y a madera nueva. Un caballo resopló suavemente al percibirlos, pero Rosa acarició su cuello con cuidado, logrando calmarlo. Dentro el silencio era tan denso que parecía que cada crujido de la madera podía delatarlos. Jack buscaba con la vista entre las sombras. El suelo estaba cubierto de polvo, y Ali descubrió algo que le heló la sangre. Unas huellas marcadas con botas que coincidían con las suyas, pero eran demasiado frescas, demasiado perfectas. «Las hizo a propósito», murmuró Ailina, agachándose para examinarlas. «Quiso que parecieran tuyas». Jack apretó los dientes. La confirmación de su sospecha le dio fuerza, pero no era suficiente. Necesitaban algo más tangible, algo que el consejo tribal no pudiera negar. Rosa, mientras revisaba una repisa de madera, encontró una caja de hierro medio oculta bajo un saco de grano. La abrió con esfuerzo y dentro brilló un objeto bajo la luz de la luna, un rifle. Jack lo tomó con manos temblorosas. En la culata, grabadas con un cuchillo, estaban las iniciales, UG. «Es suyo», dijo Jack con un hilo de voz. Ailina observó el cañón y notó un detalle. La recámara tenía una muesca particular, idéntica a la que describieron los cazadores cuando jalaron la bala en el cuerpo del joven apache. Ese rifle era la prueba. Pero antes de que pudieran guardar el hallazgo, un ruido los congeló. La puerta del establo se abrió lentamente y la luz de una linterna iluminó el interior. Era Grayson. Su silueta se dibujaba contra la noche, y en su rostro se adivinaba una sonrisa fría, como si hubiera sabido desde el principio que alguien vendría. «Así que aquí están», dijo con calma dejando la linterna sobre una viga. El ladrón y sus nuevas amigas. El silencio se volvió insoportable. Jack sostuvo el rifle contra su pecho, consciente de que en sus manos no era un arma, sino un testigo. Las hermanas tensaron sus cuerpos, listas para reaccionar. Grayson avanzó un paso confiado. Sus ojos brillaban con arrogancia. «¿De verdad creen que alguien les creyera? Soy yo quien comercia con el consejo, yo quien les lleva provisiones. ¿Quién va a escuchar a un ranchero arruinado y a dos muchachas testarudas?» Las palabras cayeron como piedras en la penumbra. Jack sintió la rabia encenderse en su interior, pero también el miedo. Estaban en territorio enemigo, con pocas opciones de escapar sin ser descubiertos. Ailina se adelantó medio paso y lo miró directo a los ojos. «La verdad siempre encuentra camino, aunque quieras enterrarla». Un silencio tenso los envolvió. Afuera los grillos continuaban su canto nocturno, ajenos a la batalla invisible que se libraba en el establo. Jack comprendió entonces que esa noche no solo habían encontrado pruebas, sino que también habían revelado al verdadero enemigo. Grayson no era un sospechoso, era un hombre dispuesto a todo para destruirlo. Y el peligro, ahora, estaba más cerca que nunca. El establo estaba impregnado de olor ajeno y a sudor contenido. El silencio era tan denso que el resoplido de los caballos parecía un trueno. Jack sostenía el rifle de Grayson como quien sostiene un secreto demasiado grande, mientras las hermanas apaches permanecían a su lado, tensas como cuerdas de arco. Grayson, iluminado por la linterna que había dejado sobre una viga, los observaba con calma arrogante. En su rostro no había sorpresa, sino la certeza del cazador que cree tener a su presa acorralada. «Devuélveme mi rifle», dijo en voz baja pero firme. «No pertenece a ti, ranchero». Jack apretó el arma contra el pecho. Su voz salió entrecortada, pero cargada de rabia contenida. «Este rifle le llevó la bala que mató al joven apache. Tus iniciales están aquí. Tus huellas están en el suelo.
Ya no puedes esconderlo. Grayson soltó una carcajada seca breve, cuejeló el aire. ¿Y a quién piensas convencer con eso? Ellos confían en mí. Yo soy el que comercia con sus líderes. Tú no eres más que un hombre arruinado que ya no tiene nada. Las palabras golpearon a Jack con la fuerza de una verdad cruel. Pero antes de que pudiera responder, Aelina dio un paso adelante. Su mirada era afilada, y su voz, clara como el filo de un cuchillo. No se trata de riqueza ni de poder. Se trata de justicia. El consejo escuchara. Grayson se inclinó ligeramente hacia ella, con gesto de desprecio. Justicia. No conocen ese mundo como yo. El consejo siempre teme perder lo que tienen. No arriesgarán nada por un extranjero. Rosa, que había permanecido en silencio, tensó el arco y apuntó directamente a Grayson. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos. Un paso más, susurró, y juró que no fallaré. El ambiente se rompió en 1000 fragmentos invisibles. Cada respiración parecía un disparo en la oscuridad. Los caballos inquietos se movieron en sus establos como si presintieran la tormenta. Grayson alzó lentamente las manos, no como rendición, sino como un gesto calculado. Muy bien, dijo con una sonrisa fría. Lévenme al consejo. Pero recuerda, ranchero, aunque creas que me has atrapado, la palabra pesa menos que el oro. Jack respiró hondo. No era una victoria aún, pero era el primer paso hacia la verdad. El amanecer se filtraba ya por las rendillas del establo, tiñendo las tablas de un tono dorado. La luz del día prometía revelar lo que la noche había tratado de ocultar. Las hermanas flanquearon a Grayson, y Jack lo siguió de cerca con el rifle en las manos. El trayecto hacia la aldea sería largo y peligroso, pero el destino estaba decidido. El enfrentamiento que había comenzado en la oscuridad se resolvería ante los ojos de todo un pueblo. Y mientras salían del establo, Jack comprendió que no solo estaba peleando por su vida, sino por algo más grande. Demostrar que incluso un hombre pobre y sin poder podía desafiar la mentira y sostener la verdad en pie. El sol ya estaba alto cuando la aldea se reunió en la plaza. Nadie trabajaba en los campos ni en los corrales. Todos esperaban escuchar la verdad. Jack fue llevado al centro, aun con las manos atadas, pero esta vez no caminaba derrotado. A su lado estaban Aelina y Rosa, firmes, y detrás de ellos Walter Grayson, con la misma arrogancia que siempre lo había acompañado. El jefe Nathan alzó su bastón y el silencio se impuso. Hoy decidiremos quién miente y quién dice la verdad. Jack habló primero. Su voz era clara, aunque cargada de cansancio. No soy culpable. Este rifle, dijo, colocando el arma frente al consejo, pertenece a Walter Grayson. Sus iniciales están grabadas. Fue este rifle el que disparó la bala que mató a su cazador. Los ancianos examinaron el arma. El murmullo se extendió entre la multitud. Nathan miró entonces a Grayson. ¿Qué tienes que decir? El vecino sonrió con frialdad. Es mi rifle, sí, pero cualquiera pudo usarlo. Van a creer a un hombre arruinado y a dos muchachas cegadas por la compasión. Fue entonces cuando Aelina dio un paso adelante. Este hombre amenazó a nuestros cazadores semanas atrás. Tiene motivos y ahora las pruebas lo señalan. Rosa lo miró con firmeza. Cuando lo encontramos anoche, no mostró sorpresa, solo arrogancia. Esa no es la reacción de un inocente. El consejo guardó silencio unos instantes. Luego, Nathan levantó el bastón. El ranchero es inocente. Grayson es culpable. Un rugido recorrió la plaza. La multitud que la víspera pedía la cabeza de Jack ahora señalaba a Grayson con rabia. Jack, agotado, cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el sol sobre su rostro no era un castigo, sino un alivio. El sol descendía lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y púrpuras. La aldea, que días antes había sido un lugar de rabia y acusaciones, ahora respiraba en calma. El juicio había terminado, la verdad había sido revelada, y la sombra que pesaba sobre Jack se disipaba como el humo que se eleva el viento. El ranchero caminaba sin ataduras, libre por primera vez desde que lo detuvieron. Sus pasos eran inseguros al inicio, como si temiera que todo fuera un sueño, pero poco a poco su andar recobró firmeza. La multitud lo observaba con una mezcla de respeto y sorpresa. Muchos de los que habían exigido su castigo ahora bajaban la mirada, conscientes de haber juzgado demasiado rápido. Aelina y Rosa lo acompañaban.
En sus rostros había cansancio, pero también orgullo. Ellas habían desafiado a su propio pueblo para defender lo que consideraban justo, y aunque sabían que no todos compartían su decisión, comprendían que habían marcado un cambio. Jack se detuvo frente al consejo y habló con voz tranquila. No tengo riquezas que ofrecer ni tierras que valgan mucho, pero tengo gratitud. Ustedes me dieron la oportunidad de demostrar la verdad. Y ustedes, miro a las hermanas, me dieron algo que nunca pensé tener, aliados donde solo vea enemigos. Nathan el jefe inclinó la cabeza. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, deja huellas que perduran. Jack asintió. Sabía que esas palabras eran más que un consuelo. Eran un recordatorio de que la confianza se gana con actos, no con promesas. Cuando dejó la plaza atrás, sus pensamientos se llenaron de imágenes del futuro. Había perdido casi todo su ganado y sus tierras estaban secas, pero ya no se sentía derrotado. La experiencia le había enseñado que la verdad era riqueza. No estaba en las vacas ni en la tierra, sino en la dignidad recuperada y en la certeza de que aún podía levantarse. El horizonte se extendía abierto, con el desierto iluminado por los últimos rayos del día. Jack respiró hondo. Aquella jornada que empezó con cadenas terminaba con libertad. Ailina lo miró y dijo en voz baja, pero firme, «Este no es el final de tu camino, Jack. Es apenas el comienzo». Él sonrió, con los ojos cansados pero llenos de una fuerza nueva. El hombre que la víspera parecía condenado había renacido. No como un simple ranchero pobre, sino como alguien que había demostrado que la verdad podía prevalecer incluso en medio de la mayor adversidad. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Jack Miller comprendió que el destino le había cambiado para siempre.